novedades de la tarde tiene que ver con el INDEC y la salida de su titular, Marco Lavagna. ¿Quién entra, Sofía? Bueno, Caro, confirmado Pedro Lines como nuevo director del INDEC. Vamos a mostrar el comunicado oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que les recuerdo obviamente es el instituto que elabora, por ejemplo, el IPC, que es ni más ni menos que el índice de inflación o que mide la pobreza o el índice de salarios, entre otras cosas. Dice, el INDEC informa que el magíster Pedro Lines asumirá la dirección del instituto luego de la renuncia de Marco Lavagna. Pedro Lines hasta hoy era director técnico del INDEC desde 2018, es licenciado en Economía por la UBA y magíster en Economía por la Universidad del SEMA. Es experto en cuentas nacionales y previamente entre 2016 y 2018 fue director nacional de cuentas internacionales del instituto. Cuenta el comunicado también que entre 2011 y 2015 Pedro Lines trabajó en el Ministerio de Planeamiento y de Estadísticas del gobierno de Qatar. Y después de volver de Qatar, entró en el INDEC durante el gobierno de Mauricio Macri, como les contaba entonces, como director de cuentas internacionales del instituto y luego como experto entonces en cuentas nacionales y hasta hoy era director técnico. Sí, Caro. Sofía, ¿era una suerte de secreto a voces que podía producirse la salida de Marco Lavagna o es sorpresivo para vos? Me parece bastante sorpresivo a mí en lo personal. Yo sé que había tensiones hacia adentro, eso me consta y te voy a contar algo que digamos, me parece que te daba la pauta. A nosotros, a los prestas económicos, nos habían informado que, que durante enero iba a cambiar, si querés, la manera de medir la inflación, que nos iban a citar a una especie de reunión técnica donde nos iban a comentar concretamente cómo iba a ser ese cambio y esa invitación nunca llegó, así que me parece que eso ya te da la pauta de que había algo que no estaba funcionando del todo porque el 10 de febrero próximo íbamos a tener el nuevo dato de la inflación. De ninguna manera estoy criticando el trabajo de quienes están en la comunicación del INDEC, que son súper profesionales, ¿no? Digo que eso te daba la pauta de que ya había algo que estaba un poco raro. Termina de confirmarlo Luis Caputo durante una entrevista con Jonathan Viale en la radio. Allí comenta entonces que finalmente no van a utilizar la nueva encuesta de gastos del hogar, que les recuerdo que hoy se utiliza la de 2004, le iban a actualizar a la de 2017-2018. Eso iba a implicar un mayor peso de los servicios, un menor peso de los alimentos, un mayor peso del transporte, entre otras cosas. Básicamente te preguntaban, ¿en qué gastás? ¿Cómo gastás? Lo estoy simplificando muchísimo. Es muy complejo, pero ¿cómo gastás? ¿Cómo gastan en tu familia? Con eso hacen una canasta con la que después se mide la inflación, que es ni más ni menos que un promedio ponderado, ¿sí? Entonces... Claro, lo que cambiaba... Perdóname. Adelante, para entenderlo, pues, porque obviamente vos lo explicás con mucha exactitud, pero lo que cambiaba era la manera en la que los ítems se ponderaban para llegar a ese promedio total. Correcto, ¿Es correcto. así? Okay. Exactamente. Entonces, hoy, por ejemplo, tenés un peso específico de los alimentos, que es prácticamente un tercio de esa canasta con la que se mide la inflación. Entonces, hoy, por ejemplo, tenés ese peso específico de los alimentos, que hace que cuando suben los alimentos, como siempre contamos, le pegue más, obviamente, a los estratos socioeconómicos más bajos. Ese peso de alimentos, ese peso específico, iba a bajar un poquitito, iba a subir el tema servicios, que recuerden que va a ser un año en el que va a cambiar el régimen de subsidios, que va a ir un régimen de subsidios mucho más focalizado. Eso va a tener impacto probablemente en las facturas de luz y de gas que paguemos a nivel nacional. Muchos hogares, no estamos hablando de hogares que, obviamente ya los que no reciben subsidio, eso va a seguir, digamos, pero el tema de quienes recibían subsidio hasta ahora pueden no recibir subsidio y además pueden, perdón, Tade, ya termino, obviamente tener un poquito menos de subsidio por el tema de los topes de consumo, ¿sí? Okay. Bueno, seguiremos este tema, Sofía, muchísimas gracias.